Hola a todos. En el video de hoy se estará viendo lo que es el sistema político mexicano. Sobre todo nos estaremos basando en la formación de su constitución. Aunque aún han existido instituciones gubernamentales en México desde tiempo atrás, los estudiosos establecen el nacimiento del sistema político mexicano actual en 1929. También explican que su génesis es producto de la lucha armada que culmina en 1920. En su conformación están presentes las ideas de líderes revolucionarios como Francisco I. Madero, Emiliano Zapata y Venustiano Carranza, y algunos de los principios de la Constitución de 1924 y 1857. El sistema político contemporáneo se delinea con mayor fuerza bajo el gobierno de Plutarco Elías Calles, que consolida el poder de las instituciones sobre el de las fuerzas de las facciones revolucionarias. Se afianza durante el cardenismo y sus elementos centrales se define con mayor nitidez a partir de 1940. En forma general, dichos elementos se mantienen de esa manera hasta la década de los 80, cuando comienzan a mostrar síntomas de agotamiento y necesidad de cambio. Esos cambios, como estudiaremos a lo largo de la unidad, son los que le dan la fisionomía en la actualidad. Conocer el sistema político mexicano implica estudiar cada una de las partes que los conforman, y comenzaremos por hablar de las constituciones. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El documento que caracteriza al Estado mexicano, su gobierno y las normas que se relacionan entre estos y la sociedad es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ella se define lo relativo a los derechos de los ciudadanos, en el artículo 1 de los artículos 1 al 30, 33, al 35, 37, 38 y 123, y sus obligaciones en los artículos 31 y 36, así como la formación, organización, límites y funcionamiento del gobierno del artículo 39 al 136. En su artículo 133 establece que esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanan de ella y todos los tratados que están de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebran por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la unidad. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de la disposición en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados. Todas las leyes que elabora el Congreso, la sentencia que da el Poder Judicial y las regulaciones que elabora el Poder Ejecutivo, así como las constituciones y leyes estatales, deben estar redactadas de manera que su contenido se adecue a lo que dicen los artículos de las constitucionales. Si éstas contradicen algún precepto constitucional, éste deberá procesarse mediante un instrumento de control constitucional, como una controversia constitucional, una acción de inconstitucionalidad o un amparo. Es imposible que en la Constitución se incluyan todas las reglamentación sobre los temas que tratan los artículos, por lo que es necesario elaborar leyes secundarias que reglamenten los principios e ideas generales que se establecen en los artículos, como por ejemplo la ley reglamentaria del artículo 27 en el ramo del petróleo, el Código Federal de Institución y Procedimientos Electorales o la Ley de Amparo. Aunque la Constitución se establece procedimientos para su reforma, es más difícil de retomar porque se considera que los principios y artículos que ahí se establecen son los más importantes para el país y deben estar protegidos de vaivenes políticos y de grupos de interés. La imagen que se presenta aquí es la jerarquía normativa federal en México. Es decir, es como las normas y leyes se encuentran en la jerarquizados, estando en la cima y siendo la de mayor poder e importancia en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por debajo de ella están los tratados internacionales, le siguen las leyes federales, después los reglamentos, después los decretos y finalmente las circulares. La génesis de la Constitución. La Constitución actual se promulgó en 1917 y se considera un logro de la Revolución. Entre los factores económicos que incluyeron en su promulgación, destaca la lucha por el petróleo mexicano que protagonizaron Inglaterra y Estados Unidos, una depresión económica devastadora y un sistema de impuestos muy injusto. Aunque el gobierno de Porfirio Díaz había logrado sanear las finanzas del Estado e impulsar el desarrollo de las empresas mexicanas, los salarios de los trabajadores eran raquíticos e iban
e iban perdiendo su poder adquisitivo, especialmente a partir de la crisis financiera de 1907. Sumando a esto, el sistema de impuestos cobraba pocos impuestos a los ricos y muchos a los pobres y a la clase media. Un ganadero, un peluquero o un artesano pagaban más impuestos que los terratenientes o los empresarios. Entre los factores sociales que influyeron en el nacimiento de la Carta Magna, destaca la expropiación de las tierras a los pequeños propietarios campesinos y la represión sistemática de los movimientos populares, en particular los obreros y los indígenas. Durante el gobierno de Porfirio Díaz se implementó una política sistemática de exportación de tierras para la construcción de vías ferroviarias y la integración de grandes latifundios. De esta manera, la población que era predominantemente rural en el país se veía privada de un medio de subsistencia. Por otra parte, la política del general Díaz en cuanto a las huelgas y protestas sociales se fue volviendo más agresiva. Casos paradigmáticos de estos son la huelga de Cananea y Río Blanco y el trato a la población yaqui de Sonora. Entre los factores políticos que desestabilizaron el régimen destacan tres: la edad de Porfirio Díaz, la poca movilidad de los puestos públicos y políticos y el fraude electoral sistemático. Por una parte, Porfirio Díaz ya había cumplido 80 años cuando estalló la revolución, lo que implicaba que pronto el cargo de presidente de la República iba a quedar vacío, ya fuera porque él se retirara o porque falleciera. Este hecho generó tensión entre los distintos grupos de poder, quienes peleaban por suceder a Díaz. Además, aún entre la misma cúpula política, la gran parte de los puestos públicos de importancia estaban concentrados cada vez más en las manos del que se perfilaba como el grupo predilecto del general Díaz, los científicos. Estos comandos, estos, comandados por José Ives Limatur, secretario de Finanzas de Díaz por casi 20 años, se enfrentaron con los demás grupos políticos y de manera destacada contra los del general el del general Bernardo Reyes, dos veces gobernador de Nuevo León y uno de los más fieles aliados del presidente. Finalmente, la clase media no tenía manera de acceder al poder, dada la misma inmovilidad de las cúpulas gubernamentales que ya mencionamos. El hecho de que detonó de manera directa la revolución fue la reelección de Porfirio Díaz, pero el inicio de la gesta no hubiera sido posible sin la unión de las clases alta, media y baja contra el régimen. Por los distintos motivos antes mencionados. Ya se había declarado en 1908 que México estaba listo para la democracia y que él se retiraría del poder al terminar su periodo en 1910, lo que creó expectativas de cambio entre los políticos y ciudadanos por el poder en dichas elecciones. Destacaban entre ellos Francisco I. Madero y sus simpatizantes que realizaron giras por todo el país buscando formar un partido político. Finalmente, Porfirio Díaz lanzó de nuevo su candidatura a la presidencia y arrestó a Madero, que pasó las elecciones en la cárcel. Madero salió de la cárcel y huyó hacia Estados Unidos, desde donde bajo el lema "sufragio efectivo, no reelección", proclamó el Plan de San Luis, que desconocía el gobierno de Díaz y llamaba a derrocarlo, lo que dio inicio a la revolución. En el documento de la Constitución actual se declara la influencia de la Constitución de 1824, que a su vez estuvo inspirada en la de los Estados Unidos de América de 1787 y en la de Cádiz de 1812. De ella se retomaron los elementos que establecen el sistema presidencial, en el que el presidente tiene veto sobre el poder legislativo. Por veto se refiere al derecho que se tiene una institución política de impedir la realización de algo. El poder del veto suele ser atribución del Poder Ejecutivo frente a las decisiones del Legislativo o a veces al Senado respecto de las decisiones de los diputados. Es paradójico que la revolución que empezó para remover a un presidente extremadamente poderoso finalizara con una constitución en la que se le otorgaba grandes atribuciones a la figura presidencial, a tal grado que algunos integrantes del Congreso Constituyente declararon que se estaba haciendo el nuevo presidente un dictador. De la independencia y la primera Constitución de 1824 también se incluyeron la definición de soberanía de Morelos, la división de poderes con un régimen presidencial y el federalismo. De la Constitución del 57, nuestra Constitución actual retoma la separación de la Iglesia y el Estado y los derechos humanos y el juicio de amparo. La Constitución actual se promulgó el 5 de febrero de 1917. Durante los primeros años del siglo XX, la Constitución se implementó de maneras muy distintas, aunque el texto original no se cambió. En el transcurso de dicho siglo fue que transitamos de un gobierno de caudillos y militares, donde el poder se obtenía por medio de las armas, a un gobierno donde los cambios de gobernantes se dan de manera cierta e institucionalizada. Y esto sería todo por el video de hoy. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente.